dónde salieron los primeros rumores de la quiebra de Baninter? ¿Qué se hace con un caso como el suyo? Finales del 2002, nosotros tuvimos 6 días con las pruebas antes de que el juicio comenzara. Había 1.500 pruebas. Pero al juicio fueron a declarar 14 funcionarios del Baninter. O sea, el banco Baninter nunca le pagó un cheque por ninguna función. Jamás. Porque el que maneja los fondos de pensiones, tú tienes ahí 200.000, 300.000 millones que tú los colocas en el banco que te dé la gana sin ningún tipo de procedimiento. El Banco Central acusaba a don Luis de que con esas cuentas se hacían depósitos sacando dinero del banco para lavar. Pero no era el caso. ¿Cuál era el patrimonio de Báez Figueroa para adquirir el Baninter y sacar a su padre? Porque Marco le reportaba realmente a Ramoncito, no al papá. Se sintió que lo tenían excluido y decidió salir. Que usted tenía muy buenas relaciones con los del Banco Popular, con los Grullón. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos por sintonizar un episodio más de Al Tanto con Colombia. Y este puede ser un duelo a muerte. Todas las posibilidades, todas las preguntas y todas las respuestas. Aquí está el periodista Freddy Aguas Vivas, citado, retado, por supuesto, por nuestro invitado Luis Álvarez Renta. Bienvenidos, chicos. Buenas, un placer, Colombia. Siempre es grato estar contigo acá. Buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas, Luis. Bueno, un saludo un poco frío. No, está bien. Bueno, tenemos el libro, señores, Todas las posibilidades, de Freddy Aguas Vivas, y en la entrevista que hicimos con el asesor financiero Luis Álvarez Renta, él decía que Freddy Aguas Vivas, yo lo tenía separado aquí en el zar de las finanzas. Freddy tiene su copia también, que yo pienso que deberías imprimirlo de nuevo. Vamos a ver de todas las cosas que nuestro invitado Luis Álvarez Renta se siente que debe ser corregido en este libro, y aquí está Freddy para que les responda. De las cosas, por ejemplo, que dijo Freddy Aguas Vivas en su libro, con su seudónimo, ¿verdad? Según el libro, los responsables utilizaron tecnología para borrar registros de transacciones fraudulentas y dificultar el rastreo. En el caso de Álvarez Renta, en el libro lo identifica como el actor principal en el diseño y ejecución del esquema fraudulento que llevó al colapso de Baninter. Don Luis. Eso dice, sí, pero eso está completamente errado. Y él lo sabe, porque él ha visto, han pasado 20 años. En ese periodo yo he ido buscando pruebas y reforzando los argumentos. Y los mismos resultados de la sentencia sí lo demuestran. Por ejemplo, como yo te comenté, en la primera sentencia, que es la del juez de instrucción, a mí me declaró inocente. ¿Qué pasa? Coincidió que el proceso de Baninter se llevó a cabo en medio de un periodo de cambio del Código Procesal Penal, que pasó a ser un código en que la instrucción, las investigaciones eran secretas, a el nuevo sistema que teóricamente era totalmente abierta la investigación, lo cual le hubiera permitido a uno llegar a juicio con todos los elementos de prueba que teóricamente estaban sustentando la acusación. Nosotros tuvimos 6 días con las pruebas antes de que el juicio comenzara. Y habían, solamente del lado del Banco Central, habían 1.500 pruebas. Tú tienes situaciones que se dieron en el juicio. Por ejemplo, al juicio fueron a declarar 14 funcionarios del Baninter. Yo los tengo grabados en DVD. Ni uno solo de esos funcionarios me involucró a mí con los temas del banco. Sí crearon una leyenda de que yo era el actor principal,
En el caso tuyo, Freddy, que tú en el libro identificas a Álvarez Renta como el actor principal que diseñó y ejecutó el esquema fraudulento, ¿en qué te basabas? Mira, hay que entender el procedimiento de investigación a los que se someten los comunicadores. Por ejemplo, yo era un periodista investigador. En ese momento tenía que hacer las dos funciones, porque aunque se parecen mucho, sencillamente hay un rol que tú tienes que jugar. Como periodista, quiero investigar un hecho y yo me voy a las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Bueno, quien estaba aportando documentos y acusaciones en ese momento era el Banco Central. El Banco Central tenía unas acusaciones. Empezó por una constitución en actor civil del gobierno a través del gobernador del Banco Central, porque quien hace el 13 de mayo del 2003, Loy Malcún hace una rueda de prensa en horas de la tarde y junta a todo el gobierno, incluyendo al presidente de la República que estaba ahí y que era el que iba a leer la acusación. Y entonces en ese momento Loy Malcún empieza a hacer una serie de denuncias. Pero ¿qué resulta? Que involucra a una serie de personalidades, pero sobre todo a Ramón Báez Figueroa como propietario del banco, y se llevaron de paro a Vivian Lubrano, que ciertamente era el cerebro del Baninter en ese momento y la mujer de más confianza de Ramón Báez Figueroa. Y entonces involucra, además a Marcos Báez. ¿Tú entrevistaste a Vivian Lubrano? No quiso. O sea, las personas que no quiso Ramoncito, no quiso Vivian, no quiso tampoco Marcos Báez. ¿Por qué usted le da la entrevista a don Luis, a Freddy Aguasvivas? Bueno, pues yo no tenía nada que esconder ni que perder. Yo entendía que en la medida que yo pudiera explicar lo que había sucedido, que yo siempre dije que era un fusilamiento mediático. Porque, mira, por ejemplo, cuando el Banco Central arrancó, una de las acusaciones principales era que se habían dado una X cantidad de préstamos sin documentos, sin pagaré, sin los documentos normales que sostienen un préstamo. Yo demostré que todas las operaciones en que yo había participado tenían sus documentos de soporte. Así fueron sucediéndose diferentes acusaciones. Y yo era el único de los acusados que me paraba personalmente a responder acusaciones. Yo te comenté que si tú entrevistas hoy en día a Lois Malcún, como nosotros lo hicimos cuando fue testigo en el juicio, tú encontrarás que él está consciente del papel que nosotros jugamos. Don Luis, cuando llegó, voy a permitirme leer unas líneas. Con esta cartera de informaciones sobre Luis Álvarez Renta se presentó Ernesto Gómez, que es como se identifica el autor del libro, en la cárcel de Najayo, ubicada a 40 kilómetros de Santo Domingo. Y habla de la llegada al recinto y llega y lo saluda a don Luis. Soy Ernesto Gómez, periodista, estoy escribiendo un libro sobre los hechos ocurridos en el Banco Intercontinental y me interesa escuchar su versión. Hablemos de ese momento. ¿Usted había visto a Freddy Aguasvivas antes de que él llegara a la cárcel de Najayo a entrevistarlo? No. Yo recurrí a una gran amistad que me une de hace muchos años, al abogado de don Luis Álvarez Renta, a Eric Raful, que es un gran amigo. Y entonces le explicaba la importancia de escuchar la versión de don Luis sobre los hechos que habían acontecido en Baninter. Él entendió que era correcto, que era importante que se... Y entonces mi deber como profesional era poner la otra versión, la otra fuente. O sea, te decía que la investigación uno la hace partiendo de una acusación. Esa acusación tú crees que está sustentada en prueba, porque el Banco Central y la gente de las del Ministerio Público permanentemente estaban haciendo las acusaciones contra don Luis, contra Ramoncito, vive en ese grupo. ¿Por qué? Porque entendían, don Luis tuvo una participación en lo que tenía que ver con la crisis, se desató la crisis, él se la había advertido al presidente, de acuerdo a lo que pudimos investigar,
se lo había advertido al presidente con mucho tiempo de antelación. La banca está en crisis, tiene que consolidarse, tan dispersas, son muy débiles. ¿Qué pasa? Que entonces nosotros nos fuimos a buscar la acusación que había hecho el Banco Central como fuente originaria. Porque pero después que el Banco Central había hecho las acusaciones, yo acudo entonces a la otra fuente, que en este caso era la víctima, que era don Luis Álvarez Renta. Estaba siendo acusado por el Banco Central, estaba siendo acusado por el Ministerio Público, y parto de la acusación que se deposita, porque ese es mi documento oficial que me permite a mí comprobar la veracidad de la acusación que se está haciendo, y por ahí yo me fui. ¿Con qué yo me encuentro? Eric te hace el puente con sí, don Luis. ¿Y con qué yo me encuentro ahí? Que la primera pregunta que le hago yo a don Luis Álvarez Renta, en la primera pregunta, es que él nos da la información que se convirtió en toda la investigación después del libro, que todos los bancos estaban sufriendo con problemas de liquidez, que ninguno podía pensar, tenían problemas con el encaje y tenían problemas de liquidez. Entonces, era una crisis sistémica lo que había. Julio Cross, que estaba como superintendente de energía. Un hombre muy serio y muy respetable. Sí, muy serio. Pasó por París, que yo estaba en París, camino a República Dominicana, que Hipólito Mejía lo mandó a buscar para nombrarlo superintendente de banco. Y yo lo conocía de toda la vida. Y tuvimos un desayuno en París, en que yo discutí. Él escribió reciente, no hace mucho, un libro. Un libro. En que él, precisamente, ya desde la posición del superintendente de banco, hace una revisión de lo que pasó a raíz de esa crisis. Crisis que no solamente abarcó a Baninter, después abarcó a varios bancos más, al Mercantil, al Banco del Progreso, y Bancrédito. Y en ese libro, que vuelvo y le repito, es reciente, él reconoció que la crisis de Baninter no fue simplemente el tema, vamos a llamarlo interno, sino que estaba rodeada de toda una situación generalizada de falta de regulación de la banca. Vamos a llegar en algún momento de este encuentro a hablar de todo lo que estaba pasando en la banca, pero quiero concentrarme en esta etapa, en su encuentro en Najayo. ¿Cuántas horas duró la entrevista? Hay algunos temas que yo veo que se mencionan mucho aquí, es el nombre de Valdés Albizu, como lo tratamos en la entrevista pasada. ¿Cómo fue, Freddy, desde tu punto de vista este encuentro? Tú dices que te llevas de ahí la situación de todos los bancos, pero ¿qué te pareció y por qué don Luis dice en la entrevista que tuvo aquí que tú tienes que corregir algunos datos que pusiste en el libro? Bueno, yo soy consciente de eso mismo. Después que tú relees 20 años después, yo tuve el honor de que Luis me siguiera recibiendo, buscando la forma de esclarecer todos los hechos. Yo escribí el libro casi 10 años después, eso salió en el 2009 y la crisis fue en el 2006, o sea, 6 años después es que yo escribo, pero fui buscando. Entonces, don Luis es una persona muy organizada y tiene todos sus archivos. Entonces, me abastecía de una serie de documentos en los que yo podía comprobar que muchas de las cosas que decía Álvarez Renta eran verdades. Yo sentía que él estaba, y lo dice, yo escribo en el libro, cuando narro mira lo que dice aquí, tú leíste una parte, sí. Yo te voy a leer otro pedacito, solo para que tengamos una idea. Yo quiero que, estoy escribiendo el libro, como tú señalabas, sobre Baninter. He revisado todos los documentos que ha escrito usted y todo lo que dice la parte que le acusa, las dos partes. Tengo absolutamente todas las pruebas que ellos presentan en su contra y he leído con detenimiento la defensa que usted hace de su inocencia. Déjeme decirle que ha sido usted muy coherente, te estoy hablando cuando estaba escribiendo el libro, no ahora, durante todos los años que han transcurrido de la acusación de este proceso. Ha mantenido usted una posición muy contundente
introdujo Gómez tratando de hacerse confiable ante el interlocutor. Tú le estabas dando muela para que él se abra. Quien nunca ¿verdad? había hablado, nunca nos habíamos visto. Pero nunca, tú estabas primero aflojando. lo dice ahí, ha mantenido una posición muy contundente. Se introdujo Gómez tratando de hacerse confiable ante su interlocutor con quien nunca había hablado. Entonces ahí es que empieza, pero está ahí hablando de la coherencia con que don Luis durante todo el proceso mantuvo la defensa de su inocencia y nosotros fuimos encontrando una veracidad. ¿Cuántas veces te recibió? En la cárcel una sola vez, pero en la clínica fue decenas de veces porque empezamos a investigar el caso. Yo tuve 2 años enfermo básicamente en clínica. Entonces, de todos modos, si tú buscas en Google, sale que en este libro se identifica a Álvarez Renta como el principal, el que diseñó la ejecución del esquema fraudulento. En todos esos encuentros, Freddy, el resumen final de lo que tú plasmas en el libro no lo deja satisfecho. No, porque fíjate cómo te iba diciendo. El Ministerio Público hace una acusación. Yo voy detrás de tratar de que esa acusación me la documente, ¿Cuál era la mayor? Don Luis Álvarez Renta estaba reconocido y sigue estando 20 años después, aún con el proceso judicial, como uno de los cerebros privilegiados de la República, en el sentido de que poca gente tiene una organización mental para temas empresariales, de fusiones, de uniones. Entonces, como él, por otra razón, él tuvo que darle seguimiento a Baninter, porque me estoy adelantando, pero él había logrado que empresas internacionales hicieran inversiones en Baninter, y entonces se sintió responsable de rescatar esas inversiones para devolverlas a sus legítimos dueños que no fueran afectados con la quiebra de Baninter. Y cuando él está en ese proceso, creo que devolvió algunos 27 millones de dólares, no recuerdo bien, porque está escrito en el libro. Entonces, ¿por qué se estipula como el cerebro de todo lo que había en Baninter? El cerebro de Álvarez Renta, interactuando en medio de la crisis, te digo, por lo que yo pude comprobar después, tratando de resolver problemas. Pero la gente interpretaba, no, pero si Álvarez Renta está metido ahí, ese es el cerebro de todas estas operaciones. Del esquema. Porque realmente Baninter... Bueno, eso fue una versión que vendió el Banco Central, que la sin vendió. prueba. Entonces... Pero la vendió... Yo tengo, para que tú sepas, yo tengo un affidavit. Tengo 5, pero hay uno en particular firmado por Marcos Bay. Tengo 2, uno que me lo firmó en el 12 y otro muy similar que me lo firmó en el 19. En ese documento yo cojo las diferentes acusaciones que me hizo el Banco Central, el Ministerio Público, perdón, en el documento de acusación, y las cubro una por una. Y Marcos Bay aclara y niega totalmente que yo tuviera nada que ver con nada de eso. ¿Por qué usted Hay pidió, que decir, perdóname, Colombia, Freddy, expliquémosle a la gente, acuérdese que aquí no todos son abogados, a la gente que está viendo esta historia o asesores financieros, ¿qué implica un affidavit firmado? ¿Por qué usted lo requirió? ¿Para qué le sirve eso? ¿Cuál es el valor de eso? Bueno, un affidavit es una declaración jurada en que una persona, sea que se someta a un interrogatorio o sea que escriba libremente, verifica o confirma informaciones sobre el caso. Yo busqué esos affidavits porque yo necesitaba que cada una de esas acusaciones quedara destruida directamente por las personas que estuvieran envueltas. ¿Y para qué le sirven esos affidavits? En algún momento yo podré quizás pedirle a la Suprema Corte de Justicia que en base a esos affidavits y a otros documentos nuevos que aparecieron después, Revisión del caso. una revisión del caso. ¿Usted tiene esos planes? Es importante aclarar que Marcos Bay, porque la gente, estamos 20 años, el protagonismo que tenían esos personajes en ese momento no es el que tienen ahora. Marcos Bay era el que manejaba el banco. El banco lo manejaba Marcos Bay y doña Vivian Lubrano. Eran dos figuras que Ramoncito era el dueño, pero realmente el banco lo manejaba Marcos Bay y lo manejaba Vivian Lubrano. Marcos es hermano... Primo de Bay Figueroa. De Bay Figueroa. Y él era el gerente, Vicepresidente el vicepresidente ejecutivo, y doña Vivian era... La vicepresidente de crédito. Entonces, escúchame, Freddy, que Sí. encontré algo aquí. Y esos planes que usted tiene, ¿de qué dependen que se ejecuten y cuándo usted lo piensa ejecutar?
Bueno, me faltan algunas cosas que hacer, empezando por escribir yo mi propio libro, que estoy en eso. Te conviene más que lo escriba yo a que lo escriba. Bueno, que tú corrijas el tuyo, pero yo... ¿Qué usted quiere que Freddy corrija de todas las posibilidades? Bueno, por ejemplo, hay una parte que dice que yo me alié o estaba envuelto con Ramón Báez Romano y con Marcos Báez en la ejecución de las estrategias. Porque vuelvo y te repito, el Banco Central, al no obtener pruebas contra mí, porque no hay una sola prueba las pruebas que ellos presentaron. ¿Y cómo usted lo condenan si ellos no tenían ni una sola prueba contra usted? Porque tenían poder. Mira, aquí en la primera instancia fueron 3 jueces. Hay una de esas jueces que era profesora en UNIBE. Y en base al caso, preparó como una especie de corte en que se discutió el caso. Y ya tuvo que reconocer que en el caso mío no había razón para condenarme. El mismo Ministerio Público también echó para atrás mucho. Lo que pasa es que la presión del Banco Central era extrema. Tanto en mediática, o sea, nada que yo hiciera salía publicado en ese momento. Don Luis, tengo aquí en mis notas que Aguas Vivas presentó 10.000 documentos, incluyendo auditoría, correo electrónico, registro financiero, como prueba del esquema fraudulento. Esas 10.000 pruebas o 10.000 documentos no involucraban nada que impactara la culpabilidad de Álvarez Renta. No, ¿Y de dónde tú sacaste esos documentos? No, los documentos eran los que fueron depositados en la acusación, donde se... No, y los testigos del juicio. Los testigos. Por ejemplo, fueron 14 funcionarios de Baninter a declarar, y todos sin excepción reconocieron que yo no tenía ningún tipo de función interna en el banco. ¿Cuál era su función? Eso yo lo puedo investigar luego. En ningún momento logré un vínculo de Luis como funcionariato, ¿verdad? No era funcionario del banco en ninguna etapa. El Banco Central hizo enormes esfuerzos por encontrar un cheque de Baninter a nombre mío. Y no existió nunca. ¿Y cómo le pagaba Baninter? Su función era de asesor, ¿verdad? No. Por ejemplo, si tú eras un deudor de Baninter o de los bancos, porque normalmente los temas que yo cubría eran temas de mucha importancia. Normalmente eran empresas que le debían a varios bancos. Entonces había que ponerse de acuerdo todos los bancos de cómo tratar de cobrar o resolver el problema. Me pagaban entonces esos clientes, gracias a Dios. O sea, los clientes que eran deudores de los bancos, usted hacía el mecanismo y la vía y esos clientes le comisionaban. A mí. O sea, el banco Baninter nunca le pagó un cheque por ninguna función. Jamás. ¿Cómo va a ser? Jamás. No aparece un cheque, yo puedo dar testimonio de eso, no aparece un cheque a nombre de don Luis. Pero dirán lo mal pensado que se lo daban en bolsa. Contrario, no, imposible. Contrario a otras personas que sí eran empleados de Baninter, otros funcionarios. Cuando usted empieza a colaborar con el Banco Baninter, ¿cuánto tiempo sucede desde ese momento hasta que se decreta la quiebra o la situación que ya todos conocemos? Bueno, Baninter surgió, si no me equivoco, en el año 86. Aproximadamente. Se convirtió en un banco grande en el año 94, cuando adquirió el Banco de Comercio, que a su vez... Siendo Baninter un banquito pequeño, sin grandes volúmenes, le dieron a el segundo mayor banco del país, se lo dieron en fusión. Una cosa el increíble. Banco de Comercio venía del Royal Bank of Canada. El Royal Bank of Canada decidió salir del país y vendió el banco a un grupo de dominicanos. ¿Y cómo se explica esa operación que dice Freddy, un banco pequeño adquirir un banco grande? Política. Bueno, sí, fue política. Fue una decisión política porque Baninter se crea cuando el PRD de Jorge Blanco va a salir del poder. Entonces deciden los Báez Romano, los Narri, ese grupo, deciden formar un banco con el empresariado afín al PRD, que era mucho, había muchos empresarios que querían a Peña Gómez, que tenían una relación muy estrecha con Peña Gómez, y entonces logran
que una franquicia de un banco, pero la logran el 14 de agosto del 86, 2 días antes de entregar el poder a Joaquín Balaguer de nuevo. Y entonces dice, bueno, viene Balaguer al poder, vamos a formar un banco para que la burguesía PRDista pues tuviese donde. Entonces crean un banquito, pero Baninter empezó siendo un banco muy pequeño y lo hace grande, como dice don Luis, en el 94 cuando se le traspasa el Banco del Comercio, que era de Nene Ureña. ¿Dónde entra la política? ¿Y Balaguer le da ese favor? No, lo da Jorge Blanco 2 días antes de salir La un baile. creación del banco. Pero yo digo el traspaso que tú dices que fue una A eso decisión lo política. aprobó Joaquín Balaguer. Balaguer y el Banco Central. Sí, claro. Todas las fusiones que hizo Baninter, que fueron muchas, con diferentes tipos de bancos, fueron aprobadas por Valdés Albizu como gobernador del Banco Central. ¿Cuáles Todas. otra hizo? Bueno, Hizo muchísimas. el Banco del Exterior Dominicano de Atala, La Manzana, el Banco Osaka, todo. Del 94 para acá, al 2000. al 2000. Varios bancos. El Universal de Leonel Almonte lo adquirió el Banco del Comercio, o sea, vino por sucesión anterior. Entonces, ese era todos esos bancos. Recuerda que se crearon muchos bancos más que después fracasaron. Sí. ¿Por qué se estaban creando muchos bancos, don Luis? Bueno, porque políticamente aprobar un banco no era nada fácil. Eso tenía que pasar por un proceso político en el Banco Central, técnico, y también por la presidencia de la República. ¿Usted acompañó al Baninter en esas fusiones, en esas adquisiciones, por ejemplo? No. En ninguna, cuando Sin lo de embargo, Bancomer. Ninguna, en la del Banco del Exterior. Sí, Y lo hice en el caso del Banco del Exterior, que era de la familia Atala, Atala. porque el que era presidente del banco, que era el doctor Juan Tomás Mejía Feliu, era una persona que me era muy cercana. Había sido rector de la universidad cuando yo era estudiante. Y yo tenía que irlo a ver de vez en cuando era rector, porque yo tomaba muchas más materias que la que me permitía el pensum. Entonces él tenía que aprobármelo. Y ahí nació una amistad. Y la familia Atala es una familia muy respetable también, porque hay que decir que son jóvenes, eran todos profesionales muy brillantes, y el Banco del Exterior no les funcionó, porque ellos se habían dedicado siempre al cambio de divisas, de dólar. Sí, muchos de los bancos estos nuevos que surgieron vinieron de la regulación en que el Banco Central trató de sacar del mercado de divisas a los cambistas tradicionales. Y le dio ese negocio a los bancos. Es importante destacar que en ese momento de la supervisión de los bancos estaba en el suelo. Fue una supervisión irresponsable. ¿A quién le tocaba supervisar? A la superintendencia de banco, pero hasta la Autoridad Monetaria y Financiera con la Junta Monetaria fueron irresponsables porque no adoptaron medidas drásticas para frenar lo que estaba pasando. Los bancos estaban sin supervisión, hacían lo que les daba la gana. Fíjate que es interesante, la modernización de las leyes monetaria y financiera, que se hizo en el gobierno de Hipólito Mejía como resultado de las exigencias de los organismos internacionales, tanto el BID como el Banco Mundial. ¿Quién la hace? ¿Quién la hace? Ramoncito Báez. ¿Y usted le sugirió, usted tuvo que ver? No, lo que sucedió ahí es que la Cámara de Diputados estaba controlada en ese momento. Había una gran, estaba esta, ¿cómo era llamada la legisladora de San Pedro? Lila Alburquerque, que era la presidenta. Y Ramoncito Báez tenía muy buenas relaciones con ella. El presidente Hipólito Mejía no pudo realmente lograr que se aprobara esa legislación y apeló a Ramoncito Báez para que lo ayudara. Y Ramoncito Báez lo hizo aprobar en 2 días. Ya que usted toque un paréntesis pequeño, yo entrevisté a una invitada esta semana que es Rebeca Fiallo, que dijo que conoció a Báez Figueroa muy joven en una fiesta un día y le hizo una pregunta como que qué él quería hacer, como su sueño en la vida, y dijo ella aquí que él le dijo que quería ser presidente de la República. ¿Se lo dijo usted alguna vez? Sí.
siempre tuvo el interés de ser presidente de la República. Y al ritmo ¿Y tú que sabías iba, eso, y, Freddy? bueno, Pero yo no sabía está eso. denunciado en el libro. Al ritmo que iba, tenía muchas posibilidades porque Ramoncito llegó en un momento a tener el control de los presidentes, de los senadores, de los diputados, de los jueces, de los militares, de los empresarios. O sea, Ramón estaba teniendo un poder muy avasallante y entonces llevaba todo el camino directo hacia proclamar una candidatura presidencial. ¿Y por qué partido Sí. sería? Bueno, el PRD siempre fue de los Báez romanos, Pero incluso el doctor Balaguer, yo no me acuerdo si fue a él o al papá, que le ofreció la vicepresidencia en un momento dado. Sí. Entonces, ¿podríamos colegir que lo que le pasó a Báez Figueroa y a Baninter fue un bloqueo o derrumbar un proyecto político? Parcialmente sí. Porque usted dice y todos convenimos que todos los bancos tenían la misma situación. Entonces, ¿qué pasó particularmente, además de la PPK, que eso hizo mucho ruido, o no sé por dónde fue que estalló? La discusión, Mira, yo se lo pregunté a usted eso, la discusión Usted de me preguntó. yo te tumbo el gobierno y yo te quiebro el banco, ¿es verdad eso? Sí, eso es verdad. Yo lo narro Eso con sucedió en la casa de Miguel Vargas, Miguel Vargas Maldonado. que se hizo una cena para conmemorar el apoyo que se había recibido para los Juegos Panamericanos. Y le tocó a Miguel Vargas como ministro de Obras Públicas. Era presidente de los Juegos también. Sí, la construcción de todas esas obras. Entonces, esa noche, Vázquez Raña era el Vázquez invitado. Raña era un mexicano. Presidente del COI mexicano. Sí, y un hombre muy rico también. Tenía radio y televisión y medios. O sea que Báez Figueroa estaba amenazando al liderazgo del PRD, entonces, si era conocido esto de que él tenía un proyecto político. Porque lo que sucedió fue un incidente, vamos a decir, espontáneo. El presidente llegó, no sé por qué tenía alguna molestia. Te explico, ¿me permite? Sí, En la página del Listín Diario, que era propiedad de Báez Figueroa, en la página Miguel Franjul había publicado una serie de artículos, las madrinas del INVI, atacando a una cantidad de erogaciones económicas del INVI a través de una directora que tenía el INVI en ese momento. Entonces, a través de un sistema de madrinas y cosas, se iban sacando unos recursos en manera de plan social. Entonces, el Listín Diario hizo 3 o 4 artículos dándole seguimiento a ese tema. Y entonces Hipólito estaba muy molesto con Miguel Franjul. Cuando llegan, Vázquez Raña van a recibir al presidente, estaba Vázquez Raña, sí. Miguel Vargas Maldonado, Ramón Báez Figueroa, que era vecino de Miguel Vargas. Y entonces estaba también Estaba yo. Miguel Franjul, don Luis Álvarez Rente y estaba Pepín Corripio. Cuando el presidente llegó, el apartamento de Miguel tiene dos niveles. Cuando el presidente llegó, un grupo, vamos a decir, selecto, que bajó a recibirlo. A recibir. Y ahí vino el choque. Cuando Hipólito ve a Miguel Franjul en la comitiva de recibiendo, le ha dicho, mira Miki, deja de joder con la vaina esa de la corrupción de las madrinas del INPI, y le echó un boche delante de todo el mundo, pero un boche hipolitiano, que tú sabes cómo son los boches de Hipólito, y muy enérgico. Y entonces Ramoncito Báez es su director de su periódico, que se tomó el pleito para él y le respondió a Hipólito diciendo que Miguel estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Hipólito entonces, muy molesto como estaba, con los reportajes y con Miguel, le respondió de mala manera a Ramoncito. Le dijo que le cerraba el banco. Yo te meto preso y te cierro el banco. Pero no fue relajando, don Luis. Usted No, que estaba ahí. Estaba fue molesto, nada. estaba molesto. Estaba muy molesto. Se le subió Gurabo. Yo te meto preso y te cierro el banco, le dijo Hipólito a Y el otro Ramón le Báez. contestó, y yo tumbo el gobierno. Y yo tumbo el gobierno. Y ciertamente, don Luis, podía Ramoncito tumbar el gobierno y lo sabía, o fue una expresión de si tú me das, yo te doy. Bueno, yo te voy a hablar por los resultados. O sea, Lo tumbaron, quebraron el banco, metieron preso a Ramoncito y tumbaron el gobierno. O sea, los dos salieron
Completo. cumplieron. Los dos cumplieron, sí. Pero él tenía esa certeza, es mi pregunta. ¿Qué ¿Quién? tanto control tenía Ramoncito al momento de responderle la amenaza para atrás? Bueno, Ramoncito tenía mucho poder. El hecho de que todo eso Era probablemente, después del presidente de la República, era probablemente el hombre políticamente más poderoso del país. Y ahí yo quiero plantear esto y ambos pueden tener un momento para responderme. ¿Se ha dado antes, se da ahora, el fenómeno de Ramoncito Báez Figueroa, que usted dice, después del presidente, el próximo, o sea, no era un presidente de un partido, no era un expresidente, no era un presidente del Senado, era un empresario? ¿Qué fenómeno fue ese? Bueno, primero era presidente de un banco, o sea que tenía acceso a recursos. Segundo, tenía el poder de los medios. O sea, Ramoncito era dueño del Listín, era dueño de cadenas de televisión. El Siglo, La Nación, Última Hora. Sí, tenía un poder mediático tremendo. Todas las televisoras. Pero mira, tú preguntabas a algún referente si alguna vez había habido alguien con tanto poder. Leonel Almonte no tuvo el poder que tuvo Ramoncito, diferenciado, ni cercanamente. Sin embargo, era el segundo hombre de la nación en el momento del gobierno de Jorge Blanco, porque Leonel Almonte llegaba a cancelar gente, funcionarios, y tenía el control financiero de ese grupo de Jorge Blanco. ¿Por qué? Nunca como Ramoncito, pero tuvo su poder Leonel Almonte. Quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el tema, pero podría ser. El papel del Banco Popular y de los dueños del Banco Popular frente a estos fenómenos. ¿Por qué a la gente del Banco Popular no le interesaban los temas políticos? ¿Por qué no decimos que el señor Alejandro Grullón, el padre, era el segundo hombre más importante después del presidente? O sea, quiero hacer esa comparación. Me acojo a la quinta enmienda, visto que si se responde esa pregunta, fácilmente la ley monetaria y financiera, el Código Monetario, te sanciona. No, el Banco Popular tenía la personalidad de Alejandro Grullón, que era un hombre muy poderoso también. Sí. Pero era un poder diferente. Sin aspavientos. Sin aspavientos y en general Alejandro solamente intervenía cuando se lo pedían. Ahora, entre Alejandro y su hijo y Ramoncito Báez surgió un encontronazo muy fuerte. Que en mi opinión, y eso se lo dije yo a él, Ramoncito lo manejó mal. Porque todos en esa época teníamos el protocolo, la jerarquía de que Alejandro Grullón era de hecho el fundador de la banca dominicana. Era una persona, era muy cercano a mi familia y tenía una personalidad muy estricta. Y cosa interesante, Ramón Báez Romano y Alejandro Grullón eran íntimos amigos. Íntimos amigos. Cuando surge el conflicto entre Ramoncito. ¿Por qué era el conflicto? Quizás algo de envidia de poder. No, Luis, había un tema de intereses económicos fortísimo. Claro, los dos eran banqueros y había el manejo de lo que se llama los fondos de pensiones. En ese momento se produce la vacante de los fondos de pensiones, de la directora, la superintendente de fondos de pensiones. Y entonces Alejandro Grullón presentó a Persia Álvarez como su candidata para eso, y Ramoncito se negaba radicalmente a que fuera. Y se presentó ante Hipólito Mejía. Hipólito le garantizó que no iba a poner a Persia Álvarez como... Pero la puso. Porque el que maneja los fondos de pensiones, tú tienes ahí 200.000, 300.000 millones que tú los colocas en el banco que te dé la gana sin ningún tipo de procedimiento. Póngale 100 millones al Popular, tú le pones 100 millones, porque hay que guardar el dinero de los fondos de pensiones y hay que guardarlo en bancos. Entonces tú distribuyes a qué banco le da 300 y a cuál le da 50. Ramoncito exigía a Hipólito, por todos los bienes que le había hecho y todos los favores,
que no le nombraran a Percy Álvarez porque iba a favorecer al Banco Popular. Porque era una ficha del Banco Del Popular. Banco Popular. ¿Y por qué lo hizo y Hipólito? propuesta Hipólito, porque Alejandro Grullón tiene el poder que señala don Luis, en el sentido de que cuando Alejandro Grullón llamó a Hipólito, aunque le había prometido a Ramón, el peso de Alejandro Grullón fue mucho mayor que el peso de Pero Ramón. ¿por qué si el que le había hecho todos los favores era Báez Figueroa? Sí, pero... En Baní le dicen malagradecido. Alejandro Grullón era una personalidad, era un ícono. Perfecto. Imponente. Perfecto, se lo respetamos. Sí. ¿Verdad? Usted es todo lo que es, pero Freddy es el que me ha hecho A mí llegar a donde yo estoy. Yo tengo que ser, ¿cómo se dice? Bueno, Recíproca. Es una decisión que tomó Hipólito Mejía. En algún momento entrevístalo y pregúntaselo a él. Hay que Muy de decir, Hipólito. hay que decir que eso produjo también un incidente internacional de grandes proporciones de imagen. La tarjeta de crédito que usaba el presidente Hipólito Mejía era una tarjeta que había dado Ramón Báez Figueroa, Baninter, abierta full. Y entonces cuando estaban en la cumbre interamericana en Perú, resulta que cuando fueron a pasar la tarjeta, Ramoncito había bloqueado la tarjeta porque se había nombrado a Percy Álvarez. A raíz de eso. A raíz del nombramiento de Percy Álvarez. El cuento de Perú es ahí. El cuento de Perú es que ahí se entera Ramoncito de que Hipólito, antes de salir para la cumbre interamericana, decidió nombrar a Percy Álvarez como superintendente de fondos de pensiones. Y entonces Ramoncito cortó la tarjeta, pero estaba en la isla de Capri, allá en su yate, vacacionando, y se negó a cogerle el teléfono al presidente de la República. Sí. ¿Usted lo corrobora eso, don Luis? Bueno, yo ese incidente no lo conocí mucho, pero sí te puedo decir que te corroboro que Ramoncito era el segundo hombre más poderoso. Alejandro Grullón es otra cosa, porque Alejandro Grullón, Ramoncito era muy joven, no tenía ese abolengo entre los empresarios, lo tenía con los políticos, pero no con los empresarios. ¿Y no había nadie más aparte de la señora Álvarez? Sí, Ramoncito presentó un candidato, no me acuerdo quién era. Sí, Ramoncito tenía su candidato, eso fue lo que le dolió, que le habían prometido nombrar a esa persona, Sí. y no fue nombrada. Entonces, los cubiamientos vienen desde allá. De allá viene la Los cubiaron. fullería. Yo me acuerdo que cuando nombraron a Percy Álvarez, yo estaba en España, de cacería con el hijo de Alejandro. O sea, que usted estaba ahí entre las dos aguas. Bueno, lo que pasa es que, para que tú tengas una idea, Alejandro Grullón le decía a mi papá, tío Virgilio, porque mi papá era mayor que él, pero mi papá fue el primer funcionario que abrió una cuenta del Estado en el Banco Popular en el año 63. Y yo le decía a Alejandro, tío Alejandro. A ese nivel se cumplió lo que temía Báez Figueroa y la señora Álvarez favoreció al popular. Claro que sí, definitivamente. Déjame decirte algo que yo, es una línea de investigación que se abre en mi libro, pero no pude llegar a conclusiones muy contundentes porque estaba el poder de por medio. Cuando quiebra el Banco Universal de Leonel Almonte, el Banco Universal era un banco que pasó lo mismo que Baninter, surgió en el gobierno de Jorge Blanco, Leonel logra una franquicia bancaria y entonces va subiendo Resulta que Leonel Almonte alegaba que los rumores de quiebra del Banco Universal fueron expandidos por el Banco Popular con mala fe para sacarlo de circulación. Dice, en el momento en que tú vas acercándote al Popular Entonces, te estoy hablando de lo que decían en ese momento y lo que nosotros pudimos investigar, que está plasmado en todas las posibilidades en el libro. Luego viene Nene Ureña y compra el Banco Universal y va creciendo y se convierte el Banco del Comercio en el segundo banco del país. Bueno, viene Nene Ureña. Nene Ureña no solo acusó al Banco Popular de que los rumores eran para quebrar el Banco del Comercio, sino que le llevó a Balaguer cintas, grabaciones que tenía Frank Cabral, donde se determinaba la posibilidad de que hubiese un banco interviniendo en la quiebra del Banco del Comercio. Y luego entonces Ramón Báez Figueroa, cuando entra en iliquidez el Banco Baninter, también acusó a esa familia bancaria
de ser los responsables de estas quiebras. O sea, siempre ha habido esa acusación. Yo en esas guerras no participé porque la relación con ambos personajes, o sea, con Ramón Báez Romano y con Alejandro Grullón, mi relación era muy estrecha con ambos. ¿Y usted cree como asesor financiero, don Luis, que tiene alguna probabilidad, sin ponerle nombre al banco que sea, que porque un banco pueda soterradamente trabajar, mandar murmullos de que un banco esté en quiebra, esto puede ciertamente erosionar las bases de un banco? Sí, claro. El rumor público en el tema bancario puede ser muy dañino. De hecho, en la mayoría de los países está penado por la ley. Ya aquí también está, Sí, aquí también. ya aquí está en el Código Monetario. Ahora, perdóname, Freddy, ¿de dónde salieron los primeros rumores de la quiebra de Baninter? Mira. Eso vino en el año finales del 2002. ¿Y qué cosa dieron los avistamientos? O sea, que yo tengo una anécdota de una Que señora también, muy sabia que yo conozco. Para que tú sepas, también en ese momento surgió un ruido contra el Banco Popular, que Alejandro Grullón dio una rueda de prensa y garantizó el dinero de todos sus... Les explico Pero yo no me acordaba de ese sí. Les O sea, explico que ese fue incidente. una guerra de Sí. le metieron al bloque, como dirían los muchachos ahí. Loy Malcún, como gobernador del Banco Central, no era ministro de Hacienda, de ese momento era secretario de Estado de Hacienda. Loy Malcún busca a Hernani Salazar a las 3 de la tarde de un domingo y arranca para donde Ramoncito, porque Ramoncito el lunes en la mañana, a las 8 de la mañana, tenía 1,000 o 2,000 gente con pancarta en el Banco Popular, tomando de fotos que le busquen su dinero, que el banco está quebrado. Ahí iba a ser una manifestación para dar la sensación de que el banco tenía problemas y le iba a poner manifestantes al frente del Banco Popular. En venganza a lo que él alegaba que le hacía. En venganza a todas las... y la cinta que le llevaba Frank Cabral a la Romana, a la Villa de la Romana. Entonces, Loy Malcún y Hernani Salazar se dirigen a la Romana y logran, después de horas de discusión con Ramoncito, logran convencerlo de que retire esa acción porque iba a crear una corrida bancaria de grande. Ya el banco del Baninter estaba en corrida franca. Y entonces, si entraba el Banco Popular también, se creaba una corrida nacional. Y entonces, que ya don Luis me lo había anunciado desde que estaba en la cárcel, me había dicho la fragilidad del sistema bancario. Y le había explicado don Luis a Hipólito Mejía, con mucho tiempo de antelación, que la banca dominicana es débil porque estaba muy dispersa, muchos bancos en poco mercado. ¿Por qué el Banco Popular resiste esa debilidad, esa fragilidad del sistema? Por la personalidad y el apoyo que tenía Alejandro Grullón en la sociedad. Y que la negoció. O sea, él personalmente aguantaba el banco. Mira, déjame contarte algo. Cuando suceden todos esos pleitos, yo estoy ahí en el medio, en el sentido de que tenía excelentes relaciones con Ramón Báez Romano y con Alejandro. Y como te dije, Alejandro Grullón y Ramón Báez Romano eran íntimos amigos de toda la vida. Entonces, a alguien se le ocurre decirle a Alejandro Grullón que yo soy parte de ese entramado. Y yo voy al Banco Popular con mi papá. A negarle eso. Y es histórico, mi papá le dijo, Alejandro, de mi familia y de mis hijos tú podrás decir lo que quieras. Pero lo que no falta en mi familia es lealtad y amistad. Tú nunca vas a ver un hijo mío actuar contra ti. Se lo dijo a sí mismo. Ahora, yo noté después de eso, a pesar que yo me seguí tratando con Alejandro, que ya se retiraba un poco, noté cierta frialdad de parte de él. Pero a pesar de eso, hasta que murió siempre me trató bien. O sea, que no creyó del todo quizás. No, cuando yo fui con mi papá, que para él mi papá era un oráculo, pues el asunto
por lo menos en lo que a mí respecta, se calmó bastante. En comunicación, el Banco Popular dio una primaria demostración de dominio de lo que era la política de comunicación de crisis, porque lo que hizo el Banco Popular, por la regidumbre moral de don Alejandro y por su personalidad, tuvieron la certeza de convocar una rueda de prensa inmediata. Y don Alejandro, mañana todo el que quiera su dinero que vaya al Banco Popular, que lo vamos a estar esperando en la puerta para entregarle su dinero a todo el mundo. Es. Pero don Alejandro, dando el pecho. Cualquier otro se le huye a la crisis o viene con sofismas o viene con políticas extravagantes tratando Alejandro de lo detener. enfrentó directamente. Se sentó y dijo, hey, todo el que quiera su dinero está ahí. Freddy, entonces aunque se le tumbó la manifestación, las pancartas, ¿cómo se llama eso en política? Mano a mano. Mano a mano. Un mano a mano. Era un meeting. Era político, ¿verdad, Eva Sí. Figueroa? Aunque eso se tumbó, el mensaje llegó, o sea, ese susurro fue por abajo. ¿Cómo No, eso no fue por abajo, eso fue por arriba. Por arriba, Ramón. En los medios, acuérdenme. Ese conflicto no era conocido para el público en general, pero todo el que tenía alguna participación en temas de alta política y de alta finanza lo conocía. De la casa de Ramoncito salió Hernani Salazar y Loy Malcún, salieron hacia la casa de Alejandro Gullón, que estaba ahí mismo en La Romana. Ramoncito vivía a una distancia y estaba... Vecino. Vecinos. ¿Qué resulta? Que entonces Loy Malcún logra con Alejandro Gullón un compromiso de tratar de que desde sus fuentes no se difamara al Banco Baninter, y entonces bajo regañadientes, Ramoncito duró muchas horas para convencerlo de que no hiciera la acción defensiva de empezar a regar en el país. ¿Y cuál era el peligro? Don Báez Figueroa tenía todos los medios de comunicación en sus manos. Sí. Tenía el Listín, El Siglo. Y las grandes figuras. Y las grandes incluido figuras. a Freddy Veras Goico en persona. Todo, el Canal 13, el Canal 7, todo. Una campaña desarrollada por Báez Figueroa hubiese podido tener mucho éxito y lograr una corrida bancaria generalizada, y a Dios que reparta suerte. ¿Y por qué no lo hizo? No, porque el Estado es el Bueno, Estado. el Estado intervino. El Estado era el ministro de Tú Hacienda. no puedes permitir, siendo gobernador del Banco Central o presidente de la República, que te estalle una crisis bancaria. Hasta la noche en la casa de Miguel Vargas, que ellos se fueron a un duelo a muerte y ambos cumplieron su palabra. Sí. En el caso de Loy Malcún, no conocía a Ramón Báez Figueroa porque Loy acababa de llegar del extranjero. Loy siempre fue un funcionario, un técnico que estuvo laborando en Estados Unidos, y cuando vino aquí, él no conocía a Ramón Báez, entonces se lleva el Nani, que era en llave de Ramón Báez Figueroa, el Nani Salazar, y entonces el Nani es que hace ¿Cómo se beneficia el Banco Popular del derrumbe de Baninter? ¿Se erige como el primerísimo y único o muchos bancos se benefician? ¿Qué pasa? Porque Unos sí, otros no. En realidad vino una hecatombe. O sea, cerró el Progreso, cerró Bancrédito. Pero el Popular no le pasó nada. Sí No. le pasó. El Banco Popular tuvo que Bueno, vender. tuvo que vender deshacerse. la torre, por ejemplo, no es del Banco Popular, porque tuvo que vender la torre donde... ¿Por está. qué? ¿Qué tiene que Porque ver la torre? iliquidez Para buscar era liquidez. necesario llegar a un 10% que exige la ley. Entonces, no había esa liquidez del 10% en el Se banco. deshizo Estaba, del seguro, estaba en un 4%. La Universal de Seguro. O sea, en algún momento el Banco Popular no tenía liquidez. No tenía liquidez, estaba en un 4%, y entonces el Banco Popular tuvo que vender todos los medios de radioemisora, el Caribe, que estaba O sea, estaban todos parados con CDN, palillito, Freddy, en realidad. Con palillito, y entonces... Por eso es que tiene que buscar Pero el Banco libro, Popular negoció, tiene que buscar el libro que te comenté del que era superintendente, de Julio Cross. de Julio Cross. Ahí entra él en una descripción de las debilidades que había en el sistema. pregunta. Porque lo había hecho el Fondo Monetario Internacional. La debilidad del sistema bancario no la pronostica solo don Luis, ni lo hizo el Fondo Monetario Internacional 6 meses antes de explotar la crisis, en los finales del 2002. Llegó un momento en el que el Fondo Monetario dice: hay una crisis generalizada en el sistema bancario dominicano, y lo reporta al Banco Mundial.
¿Quién fue el ahí está el informe del responsable Fondo de esa no Monetario. supervisión y de esa, o sea, cómo se deja que el sistema crezca así? ¿Quién le tocaba regular? Al Banco Central y a la Junta Superintendencia. Monetaria, Banco Central, Superintendencia de Bancos. Entonces fue un descuido Colectivo. colectivo. Nadie estaba Yo no lo llamaría un supervisando. descuido. Lo que pasa es que la economía venía cambiando ya. Y llamémosle la nueva economía que estaba surgiendo. Había que flexibilizar muchas cosas que eran muy restrictivas en el viejo sistema. Y ninguno de los bancos pudo con eso. Todos buscaron solucionar el tema, esencialmente montando bancos en el exterior, emitiendo papel comercial Sí. a través de empresas que no eran de banca. O sea, se creó todo un esquema paralelo. Don Luis, para que nos mudemos en la lista que tenemos, ¿le llegó a decir Ramoncito por qué él quería ser presidente? A mí, no. ¿Pero tuvieron una conversación en torno a ese tema alguna vez? Tuvimos un par de conversaciones sobre su participación en la política, que yo siempre le advertí. Por eso yo quiero que él venga aquí, porque él te va a confirmar todo eso. Que el banquero no podía meterse en política. Siempre se lo dije. Porque los bancos dependen del Estado. Ahora es genético, que su abuelo fue presidente, su Sí, tío claro. abuelo fue... No, su tatarabuelo. su Háganme esa tatarabuelo. línea que yo no, y para el público Bueno. que está viendo el programa que no la domina, compartan este contenido, comenten Tú qué no le parece. conoces, no Buenaventura sabes quién fue Báez. en nuestra historia Buenaventura Báez. Por supuesto. Bueno, Él ese se era llama Ramón tatara- Buenaventura Báez Romano. Báez Romano. No. Báez Báez Figueroa. Figueroa. Ramoncito, Ramón sí. Buenaventura. Entonces, háganme la línea, por favor, para nuestro público, desde Buenaventura hasta llegar a Báez Figueroa. Buenaventura Báez fue presidente y fue un hombre muy rico. Tenía el negocio de madera. Después, Marco, no es dos Marco. generaciones más para allá, el papá de don Ramón Báez Romano, que era médico, fue en un momento dado presidente de la República. Ramón Báez. Ramón Báez, el papá. Ramón Báez, Era el no, abuelo de Ramoncito. el abuelo de Ramón, o bisabuelo de Ramoncito, no me acuerdo bien, que era un médico muy conocido. Esa línea de los Báez, los Cáceres y una serie de apellidos más, era la oligarquía dominicana. O sea que él tiene dos ancestros directos presidentes. Sí, Están en el Está libro. explicado. sí. Este libro es muy... Freddy, ¿tú sabes cuántas páginas tiene este libro? Te lo Sí, recuerdo. sí, ¿eh? sí, Y 600 páginas, ¿verdad? Así que, Sí. señores, tú tienes que imprimir este libro de nuevo. De A nuevo. partir de esta serie, la gente, para entender muchas cosas de lo que pasó y de lo que pasará, porque quizás mucha gente no conecta o no conectó, que primero yo no dominaba que él tenía aspiraciones políticas Sí. Sí la tenía. y que tiene sangre de presidentes. ¿Podría ser presidente todavía? Sí, aquí hay dos cosas que se necesitan para ser presidente. Dinero y dinero. Si tú tienes esas dos cosas, eres presidente. ¿Tiene dinero todavía, Báez Figueroa? Bueno, él dice que no. No sé si a Luis le ha dicho algún... No, él no está mal económicamente, pero no tiene tampoco lo que tenía, claro. Bueno, tengo aquí que en el libro se documenta que Álvarez Rente estableció compañías como Rambasa, Ramón Báez S.A., Iba Rosa, Báez Romano S.A., que fueron utilizadas para desviar y ocultar fondos provenientes de Baninter. Eso es una falsedad completa. Entonces, vamos a establecer esa falsedad. A eso me referí yo ahorita, que habían dicho que yo con Ramón Báez Romano. Sí. Mira, primero que nada, Ramón Báez Romano no tuvo ninguna participación en eso. Porque Ramón Báez Romano era, por una parte, una persona muy suspicaz y por otra parte era una persona muy honrada. Fíjate que Ramón Báez Romano, con todo y la crisis, no pudieron acusarlo de nada. Entonces, explíqueme algo. El banco era dirigido por el primo Marco
Báez Coco y por Báez Figueroa, ¿y qué hacía mientras Báez Romano? ¿Cuál era Báez su Romano, empresa? ¿A qué se dedicaba? Ramón Báez Romano fue presidente del banco hasta el año 1999 fue. no, Sí. Que fue cuando Ramoncito le compró a su papá es lo que te iba a decir. las acciones. Ramoncito, Luis no lo va a decir porque es de esa familia, es muy amigo de don Báez Romano, era. Ramoncito Báez sacó al papá del banco, de buena forma, pero le compró sus acciones, lo sacó del banco. Y le dijo, se me va. Sí, Ramoncito no quería que don Ramón Báez Romano estuviera en el banco, inclusive le dejan el listín diario producto de unas acciones políticas y unas transacciones de Leonel con los Báez Romanos, pero... Freddy, escúchame, establezcamos algo. Ustedes ahorita me decían que Baninter era un banco pequeño, Sí. luego se nutre con otros bancos que ya citamos. fue comprado. En esa etapa, ¿de dónde el hijo saca más dinero que el padre para sacarlo del banco? Bueno, el hijo tomó prestado dinero para comprarle las acciones fuera del Y te país. estamos hablando de 500,000 pesos, por ejemplo. No fue más. Las acciones en carpeta que yo tengo aquí son 500,000 pesos Báez Romano, 125,000 Ramoncito, 125,000 el hermano de Ramoncito, y entonces fueron sacando ¿En serio? ¿Pesos o dólares? pesos, porque las acciones, Bueno, pero adquirieron valores. adquirieron valores ya como banco. O sea que con 1 millón de pesos fue que hicieron el Banco Baninter en acciones. Formaron Originalmente, como se forman posiblemente todas sí. las empresas, tú las formas con 100,000 pesos y después tú le vas metiendo capital. Entonces expliquemos esto, él toma dinero prestado fuera, ¿contra qué? ¿Cuál era el patrimonio de Báez Figueroa para adquirir el Baninter y sacar a su padre? Ramón Báez Figueroa coge un préstamo, coge 2 préstamos, uno en el Deutsche Bank y otro en un banco en Miami. Y con eso le paga a su papá, no me acuerdo exactamente cuánto, pero fueron 20, 25 millones. Pero sacó al de papá dólares. 20 o 25 millones. ¿Por qué necesitaba sacar al papá? El papá estaba fuñendo mucho por su suspicacia. Cuénteme. En parte eso, sí. El papá tuvo varios encontronazos. No lo dejaba hacer lo que él quería. Bueno, eso no lo sé, pero yo sé que el papá tuvo varios encontronazos con Marcos Báez, que era el que dirigía el banco, porque Marcos le reportaba realmente a Ramoncito, no al papá. Entonces llegó un momento en que el papá se sintió que lo tenía excluido y decidió salir. Entonces, ¿qué era Ramba y qué era Barrosa? Esas eran empresas que formó no sé si el papá, no sé exactamente. ¿Y por qué lo vinculan a usted con eso? Báez Romano S.A. y Bueno, Ramón lo Báez que pasa S.A. es que No tengo la más mínima esas idea. dos ¿Y cuentas, tú por qué lo vinculas en el libro, Freddy? porque fueron las dos cuentas que se usaron para hacer un sistema de barridos de cuentas. Los barridos que se hacían en las cuentas de capitales reales del Banco Baninter se hacían a través de Rambasa y las dos empresas que eran... No, no era ese el caso. A través de esas empresas, por ejemplo, los pagos, porque después que don Ramón salió del banco, como parte de la transacción, don Ramón siguió percibiendo unos ingresos del banco, parte de la oferta de compra, que los utilizaba él y su esposa para pagar sus gastos. Entonces, en esas cuentas era que se concentraban esos pagos. Y se sobregiraba la cuenta o lo que fuera. Pero Banco Investment, que existía Banco Investment, esa no era de las cuentas que se pagaban al extranjero a las deudas que había con las empresas. Banco Invest era un puesto de bolsa mío, que lo que sucedió fue que Ramón Báez Figueroa tenía una empresa deficitaria, la que manejaba la zona franca. Y entonces Banco Invest se hizo cargo de esa empresa y se hizo cargo de levantar los recursos para poder recuperar esa empresa. Y llegó a tener entonces la mayoría, la propiedad de esas empresas. ¿Usted era el dueño entonces de esas empresas? Originalmente, pero después se la pasé a Ramón Báez. Entonces expliquemos ahí que tú entonces lo ubicas.
en el libro. Sí, porque el Banco Central acusaba a don Luis de ser De triangular. el manejador para triangular, sobre la base de que con esas cuentas se hacían depósitos sacando dinero del banco para lavar. Pero no era el caso. Bankinvest, la famosa coma. Bankinvest, en un momento dado, llegó a tener una mayoría de las acciones de las tiendas de Zona Franca. Y yo entonces se la traspasé a Ramón Báez. Esa era la función de Bankinvest, salvar esas empresas. Para eso Ramón Báez lo contrató a usted. Sí. ¿Y cómo él le pagaba por eso? No, había un acuerdo de trabajo. Entonces ahí cuando hablamos de los cheques, que nunca apareció un cheque que le girara a Baninter, ¿cómo le pagaba, por ejemplo, esa función? ¿O usted se quedaba con una parte de lo que usted...? No, quien me pagaba era la empresa, la multinacional. ¿Cómo se llamaba esa? Esa se llamaba, no me acuerdo, tenía varios nombres, porque tenía empresas en Panamá, en California, en Bolivia, en Perú, en Ecuador. Según el libro, los responsables utilizaban tecnología para borrar registros de transacciones, Freddy, y dificultar el rastreo. No, eso, bueno, es una descripción muy simplista. Lo que sucedió fue que se hicieron unas cuentas temporales, llamamos así, donde se llevaban los balances de nuevas recaudaciones de recursos antes de entrar al banco. Yo no conozco bien cómo funcionaba eso. Pero usted no tenía nada que ver con eso. En absoluto. En el libro se describe el uso de cuentas en el extranjero y empresas ficticias para mover el dinero fuera de los registros oficiales. ¿Tiene que ver con esa línea de lo que hablamos ahora? No. ¿De esas cuentas temporales? Yo creo que eso se refiere más que nada a Baninter Trust, que era un banco en Gran Caimán. Era un parapeto de ocultar recursos, porque lo cierto es que Baninter tenía un sistema de doble contabilidad. Había dos bancos. ¿Eso es lo cierto? Había dos bancos en uno. Bueno, lo que sucedía era que antes de que el dinero entrara al banco en sí, se pasaba por Baninter Trust. Y que explíquenos eso a la gente común. Era muy diferente a cómo se manejaban los temas empresariales y políticos antes de esa época. Porque Joaquín Balaguer tenía su forma muy particular de manejar los temas empresariales y políticos. Nunca hubiera ocurrido una crisis de Baninter con Balaguer como presidente, jamás. Sí. Entonces, el estilo de Hipólito, su persona, ¿verdad? Su personalidad definió mucho de cómo se manejó eso. Sí, claro. ¿Qué hubiera hecho Balaguer, por ejemplo? Balaguer hubiera probablemente utilizado el Banco de Reserva para comprar a Baninter. Hubiera incorporado un grupo nuevo empresarial que se hiciera cargo de Baninter y hubiera logrado las pérdidas que fueran que hubiera acumulado, las hubiera pagado sobre un... Que la solución que tú diste fue una solución que era viable, sí, si el Banco Central mete un poquito más de esfuerzo, o el Banco de Reserva, claro, porque fusionar con el Banco del Progreso, ¿por qué era viable? Ahí estaban las grandes familias millonarias de este país, sí. Estaban los grandes empresarios de este país. La idea era aplazar en un periodo de 10, 15 años todas esas pérdidas para recuperar la liquidez del sistema bancario. Espérense, que acuérdense que nos está viendo cualquier tipo de gente aquí fuera del país y ustedes hablan como que están hablando entre banqueros, políticos, no, economistas. lo que pasa es que, mira, perdóneme, don Luis, yo quiero puntualizar en esto. ¿Por qué el Banco de Reservas en el gobierno de Hipólito no adquiere Baninter, como usted planteó que haría Balaguer? No lo sé bien, y te voy a explicar por qué te doy esa respuesta. Yo estaba de embajador en París en ese momento. Recuerda que yo te comenté que yo dejé firmada la fusión de los dos bancos, y de hecho se llevó a cabo. Incluso yo tuve un papel que me lo pidió el presidente Mejía. Mírelo ahí firmando y dándose la mano con el acuerdo firmado. Sí.
La Junta Monetaria lo aprobó. ¿Y cómo se le da para atrás? Esa es la portada de todas las posibilidades. Sí, eso fue cuando se firmó el acuerdo entre los dos bancos. Pasó una semana o dos y se echó todo eso para atrás. Ramoncito Báez Figueroa se apareció en el Palacio y le dijo, recuerda que tú estabas en París. Sí, Cuando te llama Hipólito Mejía, ven que se va a firmar el acuerdo. Sí. Y cuando llegaron, Ramoncito convenció a Hipólito que no, que él tenía una solución, que dándole una línea de redescuento un poquito mayor, de 1.200 millones, él resolvía el problema de Baninter. Y yo le dije Hipólito le creyó, porque Luis le insistía que no. Estaban equivocados los dos. Pero ¿por qué lo contradijo Báez Figueroa si usted era su consultor y usted dejó eso firmado? ¿De dónde le sale esa nueva idea que dice Freddy? Bueno, ¿de dónde le salió la idea? No sé. Yo llegué a la reunión en que se iba a firmar el documento, que después se firmó. Yo vine desde París solamente a la firma de ese documento. Y cuando llego me encuentro a Ramoncito Báez con Hipólito, que había llegado antes. Y Ramoncito me dice que él entiende que con una facilidad crediticia del Banco Central de 3.000 millones de pesos, él puede resolver el problema. ¿De dónde sale esa idea? No lo sé. Él la llevó ahí. ¿Y entonces? Yo le dije que estaba equivocado. Hipólito le creyó y lo apoyó. Sí. ¿Y cuánto duró ese proceso? Una semana. 3 o 4 días. Sí. Porque eso sucedió un 12 de marzo. Uh-huh. Esa conversación. Y yo me molesté. Porque me habían hecho venir y se habían... Después llegó Perucho Castillo, que no lo dejaron entrar hasta después. Y le dijeron que no, que Ramoncito iba a recibir esa. Y Perucho se molestó mucho. Entonces, 4 días después sí se firma el acuerdo de... 4 días después, la casa fusión del Banco en la del casa de Progreso. Hipólito. ¿Esa foto que estamos viendo ahí? No, No, esa fue eso fue después. Esa fue la, vamos a llamar la foto formal. la firma del contrato. 4 días después de eso, yo me fui directamente. Yo salí del palacio, cogí un helicóptero, me fui a las Américas y me fui para París. Pues yo tenía un almuerzo de presentación ante la comunidad diplomática latinoamericana en París al día siguiente. Y me fui. Y como a los 3 días de esos, 2 o 3 días, me llamó el presidente que regresara, que se iba a firmar el acuerdo. Ahí fue que tú andabas con Hugo Tolentino Díaz, que estaban en la cumbre. Correcto, Y que entonces, íbamos a ir a la cumbre. Iban a la cumbre, entonces ahí cuando Hipólito manda soldados para Irak, Tolentino Díaz renuncia a la Cancillería. En el avión mío renunció. A la Escribió la Cancillería. carta de renuncia. Sí, ahí mismo. Entonces se echa para atrás por razones, ¿por cuáles razones? Después que ya estaba la fusión, ¿por qué se echa para atrás? ¿Por qué termina como terminó? Eso no te lo puedo decir, porque vuelvo y te lo repito, no es que me quiera hacer el idiota ni nada de eso. Sucedió. Sino que yo regresé porque me llamaron. Freddy. Y tuvimos una reunión en la casa del presidente, en que estaban todos los asesores económicos del presidente. Estaba el superintendente de banco, estaba Andy Daugager, estaba, que ya era asesor de Carolina esencialmente, estaba Carolina Mejía y toda una serie de gente. Yo fui a esa reunión. Yo estaba muy preocupado porque yo había logrado financiar prácticamente bajo mi garantía personal una serie de transacciones que hubo que revisar, como fue, por ejemplo, la adquisición de la Intercontinental de Seguro. Que después la desaparecieron, Sí. no se sabe dónde está. Y hubo otra transacción, que no me acuerdo cuál fue. Y yo quería a los bancos internacionales que yo había logrado que participaran en eso, que recibieran su dinero, y así se hizo. Se me autorizó incluso en una cuenta que se usara para eso. El problema es que el Banco del Progreso, cuando se firme el acuerdo y los contratos, entra al banco a tomar posesión
de los archivos físicos, las computadoras y esto. De todo, de las sucursales. Una funcionaria, creo que se llama Reyita, o tengo el nombre aquí en el libro, una funcionaria de Baninter, desde que entró al Banco del Progreso, empezó a contarle la cantidad de cuentas raras que había. Y entonces se descubren que de un déficit que se estaba manejando por los 14.000 millones de pesos de déficit, que era manejable, que se había, los rejuegos que proponía don Luis, era a partir de un encuentro de unos activos que había que buscar, pero para cubrir 14.000 millones. Se descubre cuando se pasa lápiz con seriedad que había 55.000 millones de pasivos. Y entonces... Yo nunca creí los 55.000 millones. Sí, pero luego, entonces el Banco del Progreso se echa para atrás. Sí, cuando lo echan para atrás. Cuando fueron viendo la magnitud de los montos pasivos, el Banco Central, ahí es que dice don Luis que el gobierno debió actuar con más lo que hizo Estados Unidos después. Correcto, más celeridad. Cubrir a su sistema bancario, porque la alternativa era una corrida que quebraran todos los bancos. ¿Lo echan para atrás quién? ¿El Banco Central? Sí, ¿Quién es que echa para atrás esa fusión? El Banco Central. El Progreso se asusta por los volúmenes y pide ayuda para esos volúmenes, pero ni la Junta Monetaria ni el Banco Central quisieron llegar hasta ahí. Correcto. Entonces, los 55.000 millones, ¿usted nunca lo creyó? ¿Por qué? Bueno, porque esa es una cifra que no tiene... Eso es otra historia. Eso es después cuando el Banco Central se hace de los activos de Baninter, declara que tiene 58.000 millones de pesos. Pero ahí había una serie de activos muy valiosos que se destruyeron. Como la Intercontinental de Seguro. Por ejemplo. Freddy, estoy en la página 418, si tú quieres acompáñame para que lo podamos agilizar. Tú sabes, por ejemplo, cuánto valía, con tu experiencia como periodista, cuánto valía el emporio de comunicaciones de Baninter. Prácticamente invaluable. Exacto. Por las figuras que tenía también, más allá de los edificios, de las frecuencias. Correcto. ¿Y eso qué sucedió con eso? Eso se perdió todo. Yo fui testigo, don Luis, de cómo se destruyeron equipos de escenografía en las instalaciones de Telecentro, y fui testigo de la demolición también. Hace poco, cuando buscaba local para hacer este proyecto, vi que había un Se Alquila y entré en la Luperón y eso partía el alma. Ver demoler esos estudios, Freddy. Déjame decirte que esas instalaciones que tú conociste, y que trabajé con más de 12 años ahí. Esas instalaciones, originalmente, las construyó, las dirigió un ejecutivo de CNN. Sí. Que trajo una tecnología totalmente nueva. Modernísima. En el cual tú podías manejar 25 canales utilizando esencialmente los mismos equipos. Se convirtió en uno de los estudios más modernos de toda la región. Exactamente. Entonces estoy aquí, espere un momento, escuchó lo correcto. Uno de los aspectos que han callado en esta crisis de Baninter es el papel de los reguladores y los supervisores. Explíquese mejor, ¿había complicidad consciente? Hay algunos que sostienen que el sistema informático implementado en Baninter era tan sofisticado que pudo pasar desapercibido. ¿Cree usted que todos lo sabían lo que ocurría?, preguntó el investigador. Y entonces ahí responde nuestro asesor financiero aquí presente, Luis Álvarez Renta. Pues claro, Héctor Valdés Albizu es el principal responsable de esta situación, porque fíjate que él fue gobernador del Banco Central desde el año 1994, en el periodo que precisamente se estaba comenzando a implementar este esquema de defensa, entre comillas, en todos los bancos del sistema. Del 92. Él comenzó en el 92, cuando salió Doral. Uno de los momentos más simpáticos e interesantes del juicio se produjo cuando los abogados del Banco Central presentaron un cuadro con la evolución de Baninter, colocando todas las fusiones hechas y los bancos que había adquirido. Absolutamente todas estas fusiones y compras fueron autorizadas por Héctor Valdés Albizu, precisó el economista. Así es. Todas, ni una sola de las fusiones se produjo en otro periodo. Hasta Bancomercio, que fue la más grande, dijo el asesor financiero. Así es. Freddy, al final de esta investigación,
cuando dice, la página que leímos al principio, que don Luis quiere que en su epitafio diga, vamos a buscarlo, que era íntegro. ahí, la 2. Aquí yace un hombre íntegro, honorable, que hizo siempre todo lo que pudo. Lo mejor que pudo. Lo mejor que pudo. Así es, era un hombre íntegro, honesto, que siempre hizo lo mejor que pudo. De todo lo que resulta en este libro, todo lo que hemos conversado, don Luis, ¿cuál es la parte donde usted se siente más afectado por la visión del investigador que está aquí presente para reescribir eso 20 años después? ¿Es el compromiso, Freddy? Bueno, yo lo que pasa es que quiero que se sepa la verdad. O sea, hay una serie de aspectos. Por ejemplo, si tú tomas la sentencia de la Corte de Apelación de Van Inter, tú vas a encontrar en el párrafo 228, 229 de la sentencia que el juez o los jueces de la tercera cámara, que lo dirigía el que hasta hace poco fue presidente del Tribunal Electoral, probablemente el juez más preparado, porque fue el que escribió el libro de texto cuando salió el nuevo Código Procesal Penal. Que ahí también nos hicieron una jugada totalmente atropellante. Porque nosotros, si era bajo el nuevo sistema, el juez de instrucción te conocía y te entregaba toda la información y las pruebas para que tú le respondieras. Y decidía. Y podía decidir que era o no era culpable. En mi caso, decidió que no era culpable. Pero entonces dijeron que todavía no entraba en funcionamiento el nuevo código y apelaron a una figura que el nuevo código eliminó para volver a reintegrarme al proceso. Ahora mira. Había una fijación con su persona. Sí, se inventó la leyenda de que está totalmente destruida por los mismos participantes, empezando por Marcos Báez Coco y Ramón Báez Romano también. ¿Cuál era el papel de Marcos Báez Coco? Era el vicepresidente ejecutivo. Pero en lo que fue la quiebra de Van Inter, ¿de qué se les indica en tu libro? No sé. Bueno, él era el que manejaba el banco. Él está, todas las acusaciones caen sobre él y sobre Ramoncito y doña Vivian en una parte importante, porque tenían la operatividad diaria, todo lo que se hacía ahí diario era responsabilidad de ellos como operativos, de los vicepresidentes ejecutivos y vicepresidentes de crédito. Freddy, recuérdanos la condena para cada uno de los integrantes, incluido el indulto de doña Vivian. 10 años. 10 años para cada uno. Y doña Vivian fue indultada por Leonel Fernández. ¿Cuánto cumplió? Como con Leonel Fernández fue... No cumplió nada. Nada. Le dio un yello cuando entró a la cárcel el mismo día, y entonces usaron unos expedientes médicos firmados por el psiquiatra Guerrero Heredia, donde decía que no podía estar en una... Entonces la sacaron de la cárcel. Leonel Fernández la indultó. La indultó. ¿Y usted procuró un indulto alguna vez? No, jamás. ¿Se lo propusieron? No me lo propusieron per se, pero es que no lo iban a encontrar conmigo. ¿Qué tú puedes decir ahora, diferente a lo que pusiste en el libro bajo el seudónimo de Ernesto Gómez, de Luis Álvarez Renta? Mira, lo más significativo de esto es lo siguiente. Don Luis es un hombre obsesionado con su inocencia, y entonces medio te va contagiando. Cuando yo me vi los comentarios de la entrevista que él hizo aquí con ustedes la semana pasada, y la gente cree en lo que él dice. Si tú ves, todo el mundo dice, un señor serio, se está diciendo la verdad, se le ve. Yo leí todos los comentarios. Yo no sé, porque yo no encontré ninguno negativo, pero dice don Luis que encontró uno. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que te va contagiando. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, empecé a recibir demandas de don Luis, primero demandas judiciales y después demandas... ¿Álvarez Renta te demandó a ti por el libro? Sí, me hizo una demanda por difamación e injuria. Y entonces, ¿qué resulta? ¿Pero en qué terminó eso? Que ustedes están sentaditos ahí los dos. No, pues yo empecé a investigar a fondo, empecé a buscar documentos, él a suministrar mucho material que
que yo necesitaba para... Yo me basé para escribir mi libro en la acusación que hace el Ministerio Público, la fuente acusadora somete una serie de pruebas. ¿Qué te motivó a escribir ese libro? Este libro, bueno, sencillamente cuando yo estaba viendo la televisión el 13 de mayo del año 2003 en mi casa y empecé a escuchar la cantidad de barbaridades que denunciaba el gobernador Luis Malcún, resulta que todos los implicaban a ellos como cómplices. Ellos fueron a buscar la funda de dinero en bolsas plásticas para aprobar la reelección de Hipólito en el Congreso, con una serie de millones. Ahí hay un recibo de 25 millones del hijo Jaque y Pastora Méndez. O sea, había una cantidad de barbaridades políticas, económicas, que todo ese fraude benefició al sistema político. Entonces yo dije, yo tengo que narrar eso como periodista. Quise hacer una investigación exhaustiva. ¿El Banco Central te motivó cuando tú decías que te servía de los documentos del banco? Pero el banco ni siquiera me recibió nunca. Yo tuve que hacer mi indagatoria recogiendo de lo que ellos depositaban como acusación en la justicia. Entonces, ¿usted en algún momento pensó que era un libro por encargo? Que Freddy estaba haciendo... Siempre lo han pensado, pues yo le doy a todo el mundo ahí, derecha, izquierda. No, yo no analicé eso. Yo simplemente... A mí lo único que me molestó, como te digo, es que, por ejemplo, eso que tú leíste, que yo fui de Rombamba, qué sé yo. No tuve se sabe el nombre de la empresa. Sí, no Rambasa sí. y Barrosa. Esas empresas eran de la familia Bay. Y ojalá tenga Ramoncito. El Banco Central establecía que eran de Don Luis. Entonces, ahora, ¿qué yo fui descubriendo, Colombia? Y fue con los años, empecé dudoso y fui investigando cosas, pero vi mucha coherencia en lo que don Luis hablaba. Había mucha coherencia y mucha entrega, es más, arriesgó fortuna en aras de defender su inocencia. Y entonces yo dije, bueno, pero hay que contemplar la posibilidad, todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Hay que contemplar la posibilidad de que realmente sea inocente. ¿Estás convencido ahora? ¿Tú estás convencido de que Álvarez Renta era inocente? Totalmente. ¿Qué te convenció? Y no solo eso, bueno, 10 años de investigación continua de esos temas y cada vez, como te digo, encontraba más certeza en lo que decía, que yo personalmente estoy convencido de que con don Luis se cometió una injusticia, o sea, totalmente. Y no me arrepiento, podrán decir, bueno, Luis Álvarez Renta le pagó para que haga otro libro. No, Luis no tiene con qué pagarme todavía. Don Luis es un hombre yo perdí mi fortuna. Ha dicho con honestidad, no lo arruinaron. Le quitaron todo el dinero que don Luis tenía, como lo tenía legal y era su dinero propio, no tenía por qué ocultarlo, sencillamente lo agarraron. Esa fortuna que usted dice, perdí mi fortuna, ¿a cuánto ascendía? Probablemente 50 o 60 millones de dólares. ¿Y no le queda nada de eso ahora? Deudas y millonarios. Bueno, entonces, yo recuerda que yo contraté, por ejemplo, a Baltasar Garzón, a quien todavía le debo. Y los honorarios de Baltasar Garzón son millonarios. ¿Valió la pena defender su inocencia? Porque quizás si usted hubiese hecho algún acuerdo. Para mí sí. Pues yo siempre dije, y esto él lo ha oído, que yo prefería morir en la cárcel con mi dignidad que estar suelto reconociendo una culpabilidad que yo no tenía. ¿Usted en algún momento quiso parar o asesorar o era lo que había, esa doble contabilidad que había en el banco, lo que...? No, porque yo no estaba al tanto de eso. Porque yo no me metía en ese tipo de cosas en el banco. No, o sea, usted como asesor financiero no tenía idea de lo que se estaba haciendo en la operación del banco. No, yo tenía idea de los mecanismos que se estaban utilizando. Que usaban todos los bancos. Todos los bancos, porque eso era claro. Tú ibas a un banco a depositar un dinero y trataban de convencerte de que lo hicieras con papel comercial, no con un depósito. Porque el papel comercial lo emitía una entidad que no estaba regulada. Entonces, de esa manera, el banco evitaba pagar el encaje legal. Usted ha dicho, y ya nos vamos, a toda la audiencia, gracias por su sintonía,
que usted tenía muy buenas relaciones con los del Banco Popular, con los Grullón, que tenía muy buenas relaciones desde su papá con Báez Romano, Báez Figueroa. Después que esto explota, ¿usted mantuvo, mantiene o perdió su buena relación con la familia, con Báez Figueroa, en general con la familia? No, yo mantuve mi relación con la familia Báez, a pesar de que estaba molesto, porque entendía que durante el juicio, por ejemplo, Ramón Báez se paró en el juicio, él, para defender al que era presidente de la Asociación Popular de Ahorro y Préstamos, que lo habían acusado de tener un complot con él para unir esa asociación con el Baninter. Y él se levantó y tomó la responsabilidad y dijo que ese señor no tenía responsabilidad. Yo tuve que hablar con él durante el juicio porque había una acusación contra Vivian Lurano de Castillo de que se había autoasignado 28 millones de pesos, cosa que no era verdad. Ella lo que hizo fue que acumuló durante 10 años sus bonos y sus cosas y los tenía en el banco, pero ese dinero se lo había ganado ella limpiamente. Y a ella el proceso la destruyó totalmente. Una de las mujeres más brillantes que había aquí, técnicamente hablando. El proceso la destruyó. Y yo pensé que no iba a pasar eso, porque yo pensé que con la fusión el tema se iba a resolver. Pero usted esperaba que él lo defendiera en el juicio. Cuando usted dice que se molestó porque él defendió al de la Asociación Popular, Sí. usted quería que él tome un turno para decir, Luis Álvarez Renta no tiene nada que ver con esto. Correcto. Y no lo hizo. No lo hizo. ¿Y usted se lo pidió? Yo a él, yo no me acuerdo si se lo pedí. Se lo pedí a Marco Báez, que los Castillos, los abogados, impidieron que lo hiciera en ese momento. Después lo hizo, como te dije, en el 2012 y en el 2019. Y así también lo hicieron los demás. Ramoncito no sé si puede o no, porque él firmó un acuerdo con el Banco Central en que él se comprometió de por vida a no publicar nada que fuera contrario a los intereses del Banco Central. Sí. ¿Y se puede hacer eso? No, legalmente no vale mucho el documento porque nadie puede. Tus derechos fundamentales no pueden ser violados ni por ti misma. O sea, Ni tú por no ti puedes misma. prescindir de tus derechos fundamentales, ni siquiera que tú quieras. ¿Y por qué el Banco Central le pidió firmar eso? Bueno, para evitarse demandas y todo ese tipo ¿Y de usted cosas. no piensa demandar al Estado, al Banco Central, a la República entera? O sea, ¿qué se hace con un caso como el suyo, donde usted y el investigador entiende que usted fue una víctima, la gente que ha visto la entrevista lo entiende, usted tiene los affidavits firmados? ¿Qué usted piensa hacer con eso? Todos Bueno, tenemos un tiempo finito aquí. Correcto. Lo que me pasa es lo siguiente, Colombia. Mira, yo nunca en mi vida había estado en un tribunal. Jamás. Baninter fue mi primer tribunal y fue extenuante. O sea, estuvimos desde el 2003 hasta el 2008. Y después de eso me pasé 6 años de cárcel. Me enfermé seriamente. Me pasé los 2 últimos años de cárcel prácticamente en hospitales. Y de ahí me fui a Estados Unidos, donde tuve 5 o 6 meses en rehabilitación, operado y en rehabilitación. Entonces ya yo estaba exhausto. Y yo decidí, por una parte, que yo iba a reorientar mi vida en otra dirección. Y desde ese punto de vista, creo que el proceso Baninter me fue muy positivo. Porque mis prioridades cambiaron totalmente. En la cárcel yo me dediqué a una labor social, me dediqué a recuperarme un poco de la salud, a pesar de que los 2 últimos años, por una serie de situaciones que no estaban en el tapete, pues fueron muy duros.
ya yo no tenía deseo ni de estar en tribunales. Yo adopté la actitud de que yo no iba a tener sentimiento de venganza ni resentimiento, pues eso se lo carcome a uno. Si tú vives pensando en que te vas a vengar del otro, a la larga el cáncer te llega a ti, porque es una situación. Entonces yo decidí llevar mi vida por otro derrotero, recuperar mis valores domésticos. Yo me casé con una mujer que conocí en la cárcel, que tenía 4 hijos, que fueron los últimos 4 que me entraron en el redil, de los cuales 3 son hembras. Y las hembras son muy especiales. Yo debía haber tenido hembras todas. Qué bello. Entonces yo decidí humanizar mi vida muchísimo. Entonces, ¿los affidavits para qué son? Bueno, porque yo pienso que en algún momento en que la justicia dominicana se haya reconstituido, que a mí quizás una Suprema Corte de Justicia, yo presente un caso de revisión y me lo acepten. Bueno, tengo que dejar ir a Freddy Aguasvivas y a Luis Álvarez Renta. Gracias a todos por estar con nosotros hasta esta hora. Comparta este contenido, comente, vamos a ver la mirada después de 20 años. Freddy, ¿qué tú pondrías en una línea, que ya sé que tienes que irte a buscar tus pequeños a la escuela, en una línea para, si puedes, en lo que la justicia se arregla, resarcir un poco la idea que se quedó con tu libro de Luis Álvarez Renta? Yo decía ahorita que yo lo que pienso es hacer una especie de mea culpa, porque he escrito unas acusaciones que yo he podido comprobar que no eran así, que fui manipulado por la información que suministraban las autoridades. Y entonces yo haría un mea culpa diciendo, aquí yace un hombre íntegro, honesto, que siempre hizo lo que pudo, lo mejor que pudo. Y entonces, que es como él pide que se le recuerde en su epitafio. Y eso es así, porque fíjate que lo mejor que pudo. Yo fui un profesional exitoso por la excelencia con que practiqué la profesión. O sea, aquí antes de mí no se veía que un consultor trabajara para uno y después trabajara para otro. No, yo me eduqué en Pricewaterhouse, que en ese momento tenía una línea ética muy, muy estricta. Y practiqué mi profesión de esa forma y fui exitoso. Pero yo era el individuo que para un proyecto yo hacía mil escenarios, desde lo peor hasta lo mejor, y sacaba de eso pues el consejo para el cliente. Entonces yo le digo a la gente que si usted limpia zapatos, pero los limpia con excelencia, usted se hace rico. ¿Por qué? Porque la gente siempre aprecia el trabajo bien hecho y el trabajo que se hace con excelencia. Don Luis, ¿y usted está haciendo consultoría y asesorías? ¿A partir de qué monto de capital usted acepta para ver si le hacemos una requisición aquí en Al Tanto TV? No, fíjate que yo, mucho de lo que me he dedicado, claro, tengo que vivir de lo que gano, pero muchos de los trabajos que hago son para gente joven, que están emprendiendo, porque me gusta eso, me gusta sentirme parte de la gente. Por eso te hice el comentario en el primer programa, porque lo tuyo es algo excepcional. Muchas gracias. Bueno, ya tienes una clienta más aquí. Y en el momento que estamos, perdón, yo creo que el momento que estamos aquí en Al Tanto TV, me vendrían muy bien algunos consejos. Cuando tú quieras. Bueno, Freddy, Emma, discúlpate. No solamente dije que aquí ya sé que él no se ha muerto todavía. No, pero ya he dicho que me estoy haciendo un mea culpa y es una forma de disculparme. Así ¿verdad? como, Porque mire, don Luis. el mea culpa es un arrepentimiento. Don Luis, excúseme, así. Fluye. Don Luis, excúseme. Todavía He descubierto que no era verdad la información que recibí. todavía voy a... Qué bello, Freddy, gracias. Todavía te recibo en casa y tenemos una conversación
sobre tu negocio. Porque este es un negocio muy fascinante, está cambiando constantemente. Bueno, señores, Si para tú los que ves- me tiran, voy a tener el mejor asesor financiero de este país. Sí. Fíjate que el negocio de televisión ha cambiado totalmente, Totalmente. Un giro brusco. en poco tiempo. De la pandemia para acá todo cambió. Correcto. Señores, estoy feliz. Así terminamos esta entrega. Si usted quiere que nos sentemos de nuevo con estos dos caballeros, si faltó que yo lo interrumpí la otra vez y que usted nos dijo la universidad donde usted estudió, la gente tiene hambre más de Luis Álvarez Renta, pero ya la dijo, ¿verdad? Ya la acaba de decir ahora mismo. Complacidos. Muchas gracias. Un placer.